Mi nombre es Arturo Cordero y en esta presentación vamos a hablar de la imagen en el cráneo posquirúrgico. Los temas que vamos a desarrollar en esta exposición son la trepanación, la craniotomía, la craniectomía y la cranioplastía. Empezando por la trepanación, que es la realización de un pequeño agujero que se crea en la bóveda craneal con un taladro quirúrgico. Anteriormente se hacía de forma manual con herramientas como esta, pero en la actualidad ya existen taladros que se encuentran automatizados para detenerse automáticamente cuando se atraviesa el hueso, y así se evita complicaciones por perforar más allá de la bóveda craneal. Las indicaciones para realizar este tipo de cirugía es para insertar algún dispositivo como algún drenaje ventricular, un monitor de presión intracraneal, un electrodo estimulador, etcétera. También se utilizan para proveer acceso para las biopsias cerebrales esterotácticas, drenar hematomas subdurales crónicos o previo a la formación de un colgajo óseo en una craniotomía. Por lo general, para hacer las craniotomías se empiezan primero con trepanaciones y, y de ahí hacen ya después la craniotomía, de la que vamos a hablar más adelante. Y ya hablando del aspecto imagenológico de la trepanación, vamos a ver que pueden verse como defectos bien definidos en las tablas interna y externa de la bóveda craneal. Es normal que haya colecciones en el espacio subgaleal sobre el agujero o dentro de la trepanación misma o en el espacio extradural por debajo del agujero. También es común observar niveles hidroaéreos dentro de la trepanación en el periodo posquirúrgico temprano. Entonces vamos a ver que en esta imagen, primera imagen, es una tomografía axial de una paciente de 67 años, 2 semanas después de un drenaje de un hematoma subdural crónico, con una trepanación frontal y una parietal. Entonces, que son las que están marcadas por las puntas de flecha. En esta imagen se observan los dos defectos bien definidos que se extienden desde la tabla externa, y en este caso no se alcanza a ver la tabla que llegan los defectos hasta la tabla interna por el corte, pero normalmente pues llegan hasta la tabla interna. Y en esta otra imagen vemos una tomografía axial que muestra dos trepanaciones también en un paciente masculino de 72 años, 2 días después del drenaje de un hematoma subdural izquierdo. Presenta una trepanación parietal izquierda llena de fluido y una trepanación frontal izquierda con un nivel hidroaéreo. Como vemos, es 2 días después de la cirugía, entonces es normal, como les mencionaba, ver líquido o niveles hidroaéreos dentro de los agujeros de la trepanación. En esta diapositiva vemos dos imágenes de resonancia magnética. Ambas son de la misma paciente, que es una mujer de 27 años, 3 semanas después de una biopsia esterotáctica de un tumor cerebral. La primera es una resonancia magnética axial ponderada en T1 que muestra la trepanación frontal derecha. Como lo vemos aquí, un defecto redondeado bien definido. Y en la segunda imagen vemos la misma paciente con una resonancia magnética temporada en T1. Esta es axial con contraste. Entonces se muestra un realce lineal suave en los márgenes del agujero. Es normal que en la resonancia magnética con contraste se vea un realce leve en los márgenes de la trepanación. Incluso puede en ocasiones ser un poquito más difuso y llenar el defecto, y es algo totalmente normal. Continuando entonces con la craniotomía, que es la extirpación quirúrgica de una porción del cráneo para exponer el contenido intracraneal. Hay de diferentes tipos, los más comunes son la terioneal, que es frontoesfenotemporal, la subtemporal, parasagital anterior o posterior, y la suboccipital media o lateral. El tipo que se realice va a depender de la ubicación de la lesión a la que se quiera acceder.
con el objetivo de minimizar la retracción cerebral para reducir el riesgo de hemorragia intracerebral perioperatoria. Entonces, en esas imágenes vemos cómo está delimitada una craniotomía terional, una subtemporal, una parasagital anterior y una suboccipital medial. En la craniotomía, después de extirpar la porción del cráneo y realizar el procedimiento planeado, se vuelve a colocar el colgajo óseo y por lo general se utiliza material de fijación para dejarlo en su lugar. Antes se utilizaban alambres de acero inoxidable y suturas sintéticas, pero ahora es más común que se utilicen sistemas de fijación con placas y tornillos de titanio que proporcionan una mejor fijación, más rígida y una mejor cosmética, así como menos artefacto en las imágenes postquirúrgicas. Esta imagen que tenemos aquí es de una tomografía axial con ventana ósea de un paciente de 55 años al que se le realizaron craniotomías bilaterales por clipajes de aneurismas. Vemos que con las puntas de flecha se muestran márgenes redondeados y remodelados de las craniotomías terionales, y con las flechas completas se muestra material de titanio que se utilizó para mantener el colgajo óseo del lado izquierdo en su lugar. Las siguientes imágenes son la primera es una tomografía axial con ventana ósea en la que se observa una craniotomía. Aquí distinguimos bien los bordes y se observa un sitio de erosión que involucra la tabla interna, que está aquí señalada por la flecha. Este es un paciente que tenía un absceso cerebral 6 semanas después de la cirugía y se había complicado con una osteomielitis. La segunda imagen es una reconstrucción 3D ósea en la que se muestra la craniotomía con sus bordes bien definidos y dos zonas de erosión que están aquí marcadas por las flechas, que están causadas por la osteomielitis. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la craniectomía, que se refiere a la extirpación de una porción del cráneo sin posterior reemplazo del hueso. Se puede realizar para extirpar un colgajo óseo infectado de una craniotomía o un tumor que se ha infiltrado a la bóveda craneal. También se puede realizar como parte de un enfoque para evitar la compresión postoperatoria de los contenidos intracraneales o como un tratamiento primario para descomprimir el contenido intracraneal. Las indicaciones de la craniectomía descompresiva incluyen la hipertensión intracraneal médicamente refractaria que se asocia a alguna lesión cerebral traumática, el infarto maligno de la arteria cerebral media y la hemorragia subaracnoidea. Y ya viéndolo en imagen, vamos a ver que la apariencia de una imagen postcraniectomía depende en parte de lo que se hace con la dura madre. En algunos casos, la dura madre se deja abierta y suturada a los márgenes óseos alrededor del sitio de la craniectomía, esto con el fin de aislar el espacio subdural y limitar la propagación de las colecciones postoperatorias. Esta imagen que tenemos aquí es una tomografía axial de un paciente de 18 años, 9 meses después de una craniectomía descompresiva bifrontal. Entonces, en la imagen se muestra el complejo meningo-galeal normal, señalado aquí por las puntas de flecha, que aparece como una banda delgada de atenuación ligeramente aumentada entre la capa del tejido subcutáneo del cuero cabelludo y el espacio subaracnoideo, que vemos acá. Tenemos ahora esta otra imagen que es una tomografía axial de un paciente de 43 años, 4 meses después de una craniectomía para el tratamiento de un colgajo óseo infectado. Entonces este era un paciente que se hizo una craniotomía, se infectó el colgajo óseo después de que lo colocaron y se tuvo que retirar. Entonces
En esta imagen se ve un colgajo cutáneo hundido, con el complejo meningo-galeal descansando sobre el cerebro deforme subyacente. Y por último vamos a hablar de la craneoplastía, que es la reparación quirúrgica de un defecto craneal. Y bueno, los defectos craneales que requieren craneoplastía son frecuentemente resultado de una craniectomía, pero también pueden ser causas congénitas como o resultado de un traumatismo o relacionados con algún tumor. Los defectos craneales se reparan para restaurar la protección cerebral, mejorar la apariencia, aliviar molestias, normalizar las relaciones de presión intracraneales y proporcionar una bóveda craneal intacta para el crecimiento y desarrollo en niños. Se utilizan varios materiales para la craneoplastía. Actualmente los más comunes son la resina acrílica, las placas de titanio o el hueso previamente retirado en una cranectomía que se conservó de alguna manera. Y bueno, estas imágenes que tenemos aquí son de craneoplastías acrílicas. La primera es una resonancia magnética ponderada en T2, es una resonancia axial y muestra la placa de cranioplastía acrílica señalada aquí delimitada por las puntas de flecha, que se ve como una región de vacío de señal. La placa se distingue del hueso porque no tiene la médula ósea diploica de alta intensidad que se ve normalmente en el cráneo. Y la segunda imagen es una tomografía axial con ventana ósea de una cranioplastía acrílica de una mujer de 48 años, 18 años después de la cirugía. Entonces se ve como que la cranioplastía acrílica, se ve aquí, tiene una atenuación más baja que el hueso. Ahora tenemos estas otras dos imágenes. La primera es una tomografía axial que muestra una cranioplastía con una hoja de malla de titanio que abarca el defecto en la región parietal izquierda. Entonces la vemos como se ve hiperdensa y pues tiene la forma de malla más que de placa. Y la segunda imagen es una tomografía axial con ventana ósea que muestra una estructura delgada de atenuación alta y tiene una pequeña perforación central. Se alcanza también a distinguir de este lado un tornillo de fijación que ancla el lado derecho de la cranioplastía. Entonces, esta es una cranioplastía frontal bilateral de titanio. Y las cranioplastías que son autólogas con el hueso se ven iguales que una craniotomía. La única diferencia es que como el tiempo de colocación es diferido, es prolongado, se le llama cranioplastía porque es un procedimiento diferente, pero las imágenes son prácticamente iguales que las de una craniotomía. Y bueno, las referencias bibliográficas que se utilizaron para la presentación son estas. Y sería ya el final de la presentación.